Regresando acá a su programa Calabozo en Desarrollo a las 1:39 de la tarde. Estábamos aquí haciendo como una especie de resumen y simbiosis, ¿no? Sobre lo que han sido los procesos revolucionarios, ¿no? Desde que han estado acá desde siempre, ¿no? Desde la invasión de los europeos. Desde el mismo momento de la llegada de los europeos a nuestro continente con la intención de masacrarnos y explotar nuestras riquezas y nuestra gente, se levantaron los gritos revolucionarios y guerreros de los indígenas, sobre todo de los caribes, para defendernos de sus atropellos. Nacieron así personajes como Guaycaipuro, Conopoima, Chacao, entre otros en Venezuela. Luego vinieron los aires independentistas que nos liberaron del yugo europeo, pero que a la vez creó otro imperio destructor en el norte de nuestro continente, dicho por nuestro libertador Simón Bolívar. Los países del norte de nuestro continente parecen predestinados a plagar el mundo de guerras y miseria en nombre de la libertad. Surgieron para entonces libertadores como Bolívar, Francisco de Miranda, Pedro Saraza, Páez, Sucre, Simón Rodríguez, e incluso el mismo Andrés Bello, creador de la gramática castellana, y muchos otros, pues, antes y después de la Primera República. Todos ellos fueron revolucionarios, pues su pensamiento era adverso a la dominación imperial, monárquica, explotadora, asesina y colonialista de las potencias de entonces, y que aún hoy siguen influyendo negativamente en el mundo, sumados a la nueva potencia mencionada por nuestro libertador, la del norte. En este caso vamos a ser específicos de Estados Unidos, porque Canadá es prácticamente un apéndice de Estados Unidos. Todo lo que Estados Unidos dice, casi todo, Canadá lo asume como suyo. Luego, bueno, vinieron a nuestro continente las guerras federales por la lucha de los poderes y los oligarcas criollos de América. Para entonces nacieron los revolucionarios como Zamora y muchos otros en todo el continente a lo largo del siglo XX. Lucharon por los ideales de liberación antiexplotadora, casi siempre por las mismas razones hasta ahora: tierras, hombres libres, derechos de igualdad y desde esto libertad plena, pues, a los ciudadanos y a la vida. Entonces aquí vemos cómo nace, por ejemplo, en la parte vamos a hablar de un poquito de Colombia, para que ustedes entiendan más o menos lo que estamos hablando. Fíjense, ¿de dónde vienen las FARC en Colombia? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Al igual que en Venezuela y en casi todos los países de Latinoamérica, a nosotros nos han dominado en función de ideologizar, de crearnos una ideología y eliminando nuestra cultura, que es lo que estábamos hablando anteayer. Todos estos días hemos estado hablando de eso. Ayer hablábamos sobre lo de los textos escolares, que dicen que están tratando de ideologizar a los niños, y resulta que es lo contrario. Estamos tratando de rescatar nuestros valores, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro apellido, ¿verdad? Nosotros hoy en día casi estamos como unos niños huérfanos sin apellido, o que tenemos el apellido de la madre pero no tenemos el del padre, o viceversa. Entonces, estamos tratando de rescatar esto. ¿Cómo se hace eso? Con la educación ciudadana. Y eso se hace a través de las escuelas. ¿Quién es el encargado de eso? El Estado. Entonces, a los señores que dicen que están tratando de ideologizar, bueno, lleguen ustedes a ese gobierno y entonces ustedes seguirán haciendo lo suyo. Pero eso sí es que llegan, lo cual dudo muchísimo en lo personal. Entonces, fíjense, las FARC nacieron más o menos para el año 48. 48. ¿Por qué? Bueno, porque en el año 48 surge en Colombia un señor llamado José Eliezer Gaitán. Este señor fue un político y abogado colombiano que fue alcalde de Bogotá para el año 36. Fue ministro de Educación en el año 40 y en el 43, del 40 al 43. Fue congresista varios periodos, desde el 29 hasta el 48, y candidato disidente del Partido Liberal a la presidencia de la República para el periodo 50 y 54.
Entonces para esta época ya ellos eran revolucionarios. Ya había un grupo, eran todos los dirigentes que lo acompañaban, eran el grupo revolucionario, con altas probabilidades de ser electo gracias al apoyo popular, en particular la clase media y baja. El 9 de abril de 1948 este señor fue asesinado porque era un ganador seguro. Eso lo intentaron hacer también con nuestro comandante, pero no pudieron y el hombre se les montó en la silla acá en Venezuela y bueno, pues ahí tuvieron lo que merecían. Entonces, luego del asesinato se produjo lo que llamaron el Bogotazo, que fue una insurrección popular donde se extendió la violencia a lo largo de todo el país y transformó a Colombia en lo que es hoy en día, pues un país dividido en una guerra civil de más de 50 años, de 60 años, con estos dirigentes que acompañaban a Eliezer Gaitán, que se fueron a la guerrilla. Fíjense, en los años 60 ocurrió lo mismo acá. En los años 40 y tanto, derrocan a Rómulo Gallegos para tomar el poder los adecos. Entonces entra Pérez Jiménez y toma el poder, lo asalta, como digamos de alguna manera. Una vez caído Pérez Jiménez, que los adecos recuperan el gobierno, lógicamente habían logrado hacer en el país, gracias a Pérez Jiménez, lo mismo que pasó con los gringos, que ahora son lo que son, gracias al error de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Acá, con la dictadura, se formó una necesidad del pueblo de libertad. Para el año 58, nace Acción Democrática como tal, como partido de gobierno, y entre el 58 y el 61 se comienzan a confabular en función de lo que llamamos el Pacto de Punto Fijo. Para esta época, lógicamente, cuando los revolucionarios verdaderos, adecos verdaderos, se dan cuenta de ello, muchos de estos se dividen, crean nuevas corrientes políticas, algunos se fueron hacia la ley democrática y otros se fueron a las montañas, a la guerrilla. A esos los masacraron toditos en las guerrillas, porque no tenían la fuerza que tienen en Colombia. Luego de esta traición, para el año 58, asesinan a Delgado Chalbó, y que es lo que origina justamente los que acompañaban a Delgado Chalbó, al igual que lo hacían con Eliezer Gaitán, fueron los que se fueron a las guerrillas y fueron masacrados también. Y si ustedes ven, por ejemplo, el himno nacional de Acción Democrática es un himno bellísimo. Si lo que dice en ese himno se realizara realmente, el país sería el mejor del mundo. Pero sí, adelante milicianos, fíjate. Entonces ellos hablan mal de que nosotros hablamos de milicianos, de las milicias, pero resulta que el himno desde el año 50 de Acción Democrática dice exactamente lo mismo, milicianos. ¿Cuál es lo que tienen ahora contra las milicias? Los mismos adecos se han olvidado de su propio himno, que habla de las milicias y de la revolución, de paso. ¿Por qué? Porque fue un grupo de adecos que no eran revolucionarios y que se apropiaron de la revolución. Entonces hubo otro grupo, como el caso de mi madre, que fueron los revolucionarios traicionados. Mi madre, bueno, a quien le mando un saludo acá y la tengo un poquito convaleciente, a raíz de unos planazos que le dieron cuando Pérez Jiménez. Todavía sufre de la columna por eso. Sí. Ajá, y un saludo aquí de Carlos. Mi mamá debe estar oyendo el programa. Sí, señor. No, y el de muchas personas. ¿Y el mío? Todo lo que es cultural ella lo escucha. A veces. Eso va de acuerdo al horario también. Bueno, y entonces, pasado esto, el país, acribillados a los revolucionarios, a los que se fueron a la guerrilla, se crea el Pacto de Punto Fijo, que eran los dos partidos más grandes, y así dominaron a los partidos pequeños, que fueron estos que eran también revolucionarios, que no se fueron a la guerrilla, también traicionados. Ahí es donde nace, por ejemplo, PCB, más otros partidos que en muchos casos ya han sido totalmente desvirtuados e incluso están pasados a las filas de la derecha, como lo es el MAS, pues un partido socialista jugando con los capitalistas, totalmente desvirtuado la razón de ser de cada quien. Por eso yo le mando un saludo a los PCBistas, al Partido Comunista, que ha sido fiel y firme en sus actuaciones a todos estos años, pero que igualmente también tiene ciertos problemas hoy en día porque, bueno,
sus bases no están muy contentas tampoco, al igual que pasó con la del PSUV y de otros partidos de la alianza. Pero bueno, todo proceso tiene sus cuestiones y no vamos a ahondar en esto. Lo que sí les voy a decir es el ejemplo que les estaba dando de que hecho esto, eliminado a esos dirigentes, a esos líderes, paralizados estos procesos, ¿ok? Se origina la, ¿cómo le decimos? El borrado de la mente de las personas, la enajenación de las cosas. Entonces hablan de disciplina, comienzan a hablar de disciplina partidista en función de, fíjense, los partidos son actualmente, con la excepción de algunos casos como en el del PCB, donde las bases mandan, los partidos siempre son un grupo, una cúpula que llega, y entonces esta cúpula se trata siempre de mantenerse en el poder. Y eso desvirtúa la función de un partido político, porque los partidos políticos se deben a las bases, no las bases a las dirigencias. Como lo decía, los partidos no dan votos, los votos hacen partidos. Entonces ahí se crean problemitas como el que le pasó a Acción Democrática, a COPEI, que tuvo su disidencia y terminó siendo Quinta República, PPT y otros partidos revolucionarios. Porque la gente empezó a darse cuenta, las nuevas generaciones, con los nuevos medios, sistemas de información, en internet y todo esto, de toda la mentira que les estaban metiendo y que les habían inculcado. Y entonces se comenzó una nueva generación de avanzada hacia la revolución. Se rescata la revolución, nace el Quinta República y debido a que el Quinta República nace como un partido de masas, de base y no de cuadros, el presidente toma la decisión de crear el PSUV. Creado el PSUV, la idea era sumar los cuadros. Esto no ocurrió por un tiempo hasta que, triste o felizmente, no sé desde el punto en que se mire, ciertos partidos de los revolucionarios o ciertas directivas de los partidos revolucionarios brincan la talanquera y se van hacia el lado de la oposición. ¿Qué es lo que pasa? Los dirigentes brincan la talanquera con sus tarjetas, pero las bases se quedan en la revolución. Entonces, como les decía, con el tiempo estos partidos literalmente murieron, hasta que por decisiones de un tribunal que dice que lógicamente que los partidos son de las bases y no de los dirigentes, se las devuelven a las bases y vuelven a estos partidos a pasar a la revolución, como lo es el caso de Podemos, de PPT y otros partidos por allí. Entonces, incluso el mismo PINA, creo que es uno de los partidos que primero era de la revolución, después pasó para allá y ahora regresó al proceso revolucionario. Y entonces esto se origina con ese lavado de cerebro que le hacen a la gente. Dentro de ese lavado de cerebro se habla de la disciplina. Y la disciplina es muy buena. Es muy buena porque da una línea de acción, da un horizonte, una meta. Pero siempre y cuando esta no choque con los valores éticos, los valores morales. Entonces, tú puedes ser muy disciplinado, pero si a mí por disciplina me dicen que asesine a alguien, yo no voy a hacer eso. Si a mí por disciplina me dicen que me como un semáforo, tampoco lo voy a hacer porque es romper las leyes y eso no se hace. Entonces la disciplina llega hasta donde empieza la ética. Por eso hacemos un llamado a la gente que tenga conciencia. Igualmente, y eso va en todos los bandos, eso va para hacia los de oposición, los partidos de oposición, como los partidos de gobierno. La gente debe empezar a actuar como el presidente y el comandante Chávez nos enseñaron, que es actuar a conciencia, pensar en las cosas y pensar en el bien de la nación. Y el bien de la nación no puede ser romper leyes. El bien de la nación no puede ser faltar a la moral, faltar a la ética, faltar a los valores. ¿Ok? Y por ello, entonces estamos hablando de esto. ¿Qué es lo que estamos hablando de lo de la educación? Bueno, si a nosotros nos eliminan la historia, nos destruyen el patrimonio, nos quitan los valores éticos, los valores morales, nos quitan la razón de ser, nos acaban nuestras tradiciones,
porque ahora ni el joropo es lo que era antes. Hay una cantidad de folcloristas que lamentablemente han desvirtuado el joropo, y entonces ahora hay unas canciones que parecen reggaetón más bien, de las vulgaridades que interpretan allí, con todo, las mujeres, el hombre. El joropo antes era música muy bella. Hoy en día hay algunos artistas, folcloristas, que han desvirtuado el joropo y hacemos un llamado a que regresen a las cosas originales. Y bueno, para eso hay que hacer un poquito de esfuerzo, hay que olvidarse un poquito del bolsillo y empezar a pensar en el bien común. Porque sí, bueno, de repente las canciones con vulgaridad venden mucho, por lógico, porque nos acabaron nuestra cultura. Ya no, la decencia ya no existe en muchos casos. Hoy en día una grosería y todos se ríen, pero entonces dices algo bonito, algo bueno, y entonces te ven feo. Debería ser al revés. Uno debería ver feo al que dice una grosería y sentirse halagado o bien cuando dicen algo bonito. Entonces, es cuestión de que cada quien asuma su rol, asuma su responsabilidad y cumpla sus deberes. Porque cumpla sus deberes, e insisto, no pida derechos si usted no cumple sus deberes. Y repito lo de los maestros, tantos derechos que piden, que si aumento de salario, que si los días de libres, que si las vacaciones, que si las becas, que si los no sé qué. Pero entonces cuando van a la hora de cumplir, pasa como pasó cuando empezaron las clases, que llegaron el lunes los niños a clase muy animados, y lo primero que hacen es quitarle los ánimos diciéndole que tienen los siguientes 4 días de la semana, o sea, martes, miércoles, jueves y viernes libres, que se ven la otra semana siguiente. ¿Qué es eso? Eso no. Así no funciona un país. De paso, nosotros tenemos tantos feriados que ya nadie trabaja. ¿Cómo produce un país parado? Es un absurdo. Mira, por ejemplo, el día bancario. Ese día feriado bancario yo lo eliminaría. ¿Cómo trabaja un país sin banco todo un fin de semana un fin de semana largo? Son 3 días el país sin banco. ¿Cómo trabaja un país así? Entonces ahí empiezan a presentarse los robos. Anteayer conocí a un señor que en abril, el 19 de abril, cayó viernes, sábado y domingo, ese fin de semana, y el domingo en la mañana, en la noche, le llegaron y le atracaron todo lo que produjo. ¿Qué pasó? Quebró. Ya es una empresa menos. Le robaron todo el dinero. ¿Cómo es posible? Porque no había un banco donde él pudiera guardar el dinero. Lo tenía que tener en su casa. Y de paso casi le violaron a la esposa, casi lo mataron. Bueno, eso fue un desastre. Porque tampoco hay amor a la vida. Porque nos acabaron con todo. Bueno, ya despidiéndonos acá desde su programa Calabozo en Desarrollo, desde Aliada Estéreo 97.3 FM. Les acompaña Enrique Sturjan Ochoa, bajo la dirección de Jesús España, y en los controles nuestro amigo José Gregorio Vegas. Nos estaremos oyendo mañana. Tengo que quitarme esa de viendo. La costumbre de las televisoras. Bueno, nos vemos en Facebook, sí, claro. Bueno, hasta mañana.